Imagina estar en un set de filmación, no en uno común, sino en un lugar donde la atmósfera es distinta, casi sobrenatural. Cada paso que das sobre ese suelo parece resonar con una energía palpable, como si lo que estuvieras por experimentar fuera mucho más grande que el simple arte de hacer cine. Este es el set de La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, un proyecto que comenzó con la visión de plasmar la cruda realidad de los últimos momentos de Jesucristo en la tierra. Lo que comenzó como un desafío artístico, se transformó rápidamente en una experiencia profundamente espiritual para todos los involucrados. Mel Gibson, conocido por sus películas de acción, jamás imaginó que esta historia lo llevaría a un terreno desconocido. No solo estaba haciendo una película, sentía que estaba cumpliendo una misión divina. Los estudios de cine de Hollywood no entendieron el alcance del proyecto. Nadie en la industria quería asociarse con una producción tan arriesgada. Pero Gibson, convencido de que debía llevar a cabo este proyecto a toda costa, utilizó $30 millones de su propio dinero para financiar la película. Era una inversión en su fe, en su compromiso de mostrar la historia de Cristo como nunca antes se había hecho en el cine. Desde el inicio la película enfrentó obstáculos. Hollywood no quería financiarla. Las razones eran claras. La película era demasiado violenta, demasiado religiosa y demasiado arriesgada. Algunos incluso argumentaron que podría ofender a grupos religiosos o que distorsionaría el mensaje cristiano. Pero Mel Gibson, lejos de ser desalentado, persistió en su visión. A lo largo de su carrera, había enfrentado desafíos, pero nada como este. Sin embargo, sabía que lo que estaba por crear no solo cambiaría su carrera, sino que podría tener un impacto mucho más profundo. La clave del enfoque de Gibson estaba en la autenticidad. Decidió que la película se rodaría en arameo, hebreo y latín, lenguajes antiguos que, a pesar de ser casi olvidados, ayudarían a capturar la esencia de la época. Cada palabra, cada gesto, tendría un peso espiritual. Gibson estaba decidido a mostrar la crucifixión de Cristo con una gravedad y crudeza nunca antes vista en el cine. Sabía que el sufrimiento de Cristo, el sacrificio por la humanidad, merecía ser retratado sin adornos ni suavizaciones. Y así comenzó la producción de una película que se convertiría en leyenda. Lo que siguió durante el rodaje fue una experiencia de transformación tanto para los actores como para el equipo técnico. El actor principal, Jim Caviezel, quien interpretó a Jesucristo, sabía que interpretar al Hijo de Dios no era algo sencillo. No se trataba solo de actuar, sino de encarnar un dolor profundo, un sufrimiento físico y espiritual. Desde el primer día de grabación, Caviezel comprendió que su papel iría más allá de lo físico. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por interpretar a Cristo? A lo largo de la filmación, el actor experimentó un sufrimiento físico real. En las escenas de flagelación, los latigazos no fueron simples efectos especiales. Las heridas que Caviezel sufrió durante la filmación fueron auténticas. El dolor fue tan intenso que en muchas ocasiones los actores y técnicos se sorprendían de que Caviezel nunca pidiera detener la grabación. Cada golpe, cada herida, lo acercaba más a lo que representaba. Un hombre entregando su vida por el amor y la salvación de la humanidad. Las escenas más desgarradoras de la pasión de Cristo no solo fueron las de la flagelación. El momento de la crucifixión fue la prueba definitiva para Caviezel. A lo largo de varias semanas, el actor fue colgado de la cruz con un dolor tan real que, al final, tuvo que someterse a una cirugía por los daños físicos que sufrió durante las grabaciones. Lo que parecía una simple escena de cine se convirtió en un acto de sacrificio genuino. No solo el sufrimiento físico fue devastador para Caviezel. Durante la filmación, su hombro se dislocó debido al peso real de la cruz. A pesar de la agonía que sentía, nunca pidió que detuvieran la grabación. Para él, cada momento de sufrimiento era un recordatorio de lo que Cristo vivió. La escena de la crucifixión no solo representaba un acto físico, sino un acto profundo de fe.
una conexión espiritual que se volvió aún más evidente cuando, durante una de las tomas, Caviezel fue alcanzado por un rayo, sin que hubiera tormenta en el horizonte. Durante la filmación de La Pasión de Cristo, ocurrieron eventos que muchos de los involucrados describieron como milagros o señales divinas. Durante la escena de la crucifixión, como ya se mencionó, Caviezel fue alcanzado por un rayo, un suceso que muchos consideraron un signo sobrenatural. Pero lo extraño no terminó allí. El asistente de dirección también fue alcanzado por un rayo, no una, sino 2 veces, durante las escenas más importantes de la película. Las probabilidades de que esto sucediera eran astronómicas, pero ocurrió. Para muchos en el set, estos accidentes fueron mucho más que simples coincidencias. Los actores comenzaron a sentir que el sufrimiento que representaban no solo era un acto teatral, sino un acto que tocaba sus almas de una manera profunda. ¿Por qué el rayo? ¿Era una señal de que había algo más grande que se estaba manifestando durante el rodaje? Algunos miembros del equipo comenzaron a creer que estos eventos eran intervenciones divinas, que confirmaban que el sacrificio de Cristo estaba siendo recreado de una manera genuina y sagrada. Lo que sucedió en el set de La Pasión de Cristo fue mucho más que un simple rodaje de una película. Cada actor, cada miembro del equipo técnico, comenzó a experimentar una transformación espiritual que ninguno de ellos anticipó. Aquello que parecía ser un trabajo profesional, pronto se convirtió en una experiencia profunda y trascendental, algo que tocó el alma de todos los involucrados. Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Luca Lionello, quien interpretó a Judas Iscariote. Antes de participar en la película, Lionello era un ateo convencido. Sin embargo, durante el rodaje, algo inexplicable comenzó a suceder dentro de él. La intensidad de las escenas, la profundidad de lo que estaba interpretando, lo llevaron a un cambio radical. Al final del rodaje, se convirtió al cristianismo y pidió ser bautizado. No solo él, sino también junto a sus hijos. Una conversión profunda, nacida del sufrimiento compartido en ese set de filmación. ¿Qué había tocado su corazón de manera tan profunda? Por otro lado, Pietro Sarubi, quien interpretó a Barrabás, vivió una experiencia igualmente impactante. Durante una de las escenas más cargadas de emoción, cuando Jesús lo mira antes de ser liberado, Sarubi afirmó que no veía a Caviezel en ese momento, sino que sentía que estaba siendo observado por Cristo mismo. La mirada de Cristo, llena de misericordia y amor, lo impactó de tal forma que nunca volvió a ser el mismo. Estos cambios espirituales no fueron aislados. La película había tocado el alma de todos los involucrados, y muchos de ellos se vieron empujados a reexaminar su fe. A medida que la filmación de La Pasión de Cristo avanzaba, algo aún más sorprendente comenzó a suceder. Los actores no solo compartían sus experiencias en el set, sino que comenzaron a compartir momentos de reflexión y oración. Las largas jornadas de rodaje, las escenas intensas, las dificultades físicas, todo esto comenzó a unir al equipo en una forma más espiritual. Lo sorprendente de este proceso es que la película no solo recreaba el sufrimiento de Cristo, sino que lo vivía de una forma tan profunda que los actores experimentaban una conexión única entre ellos. Por ejemplo, Jim Caviezel no solo interpretó a Jesús, encarnó el personaje. Antes de cada escena, él se aislaba para orar, meditar y conectarse espiritualmente con el sufrimiento de Cristo. Cada escena de dolor era vivida de manera auténtica, con una entrega total de su ser. Esta conexión espiritual no solo estuvo presente en Caviezel, sino que también se extendió a sus compañeros de escena. En una de las escenas más intensas, donde Jesucristo es golpeado con latigazos, la atmósfera era tan cargada de tensión que los miembros del equipo técnico y los actores se sintieron como si estuvieran participando en algo mucho más grande. La realidad del sufrimiento de Cristo parecía haber calado en lo más profundo de sus corazones, y eso se reflejaba en la intensidad de sus actuaciones. A medida que pasaban los días, la atmósfera del set se volvía más densa. Los actores y el equipo técnico
no podían evitar sentir que había algo sobrenatural en el aire. Algunos describieron el set como un lugar sagrado, donde el Espíritu de Cristo parecía estar presente. Aunque estaban en un set de filmación, sentían que no solo estaban recreando los últimos momentos de Cristo, sino que estaban viviendo una experiencia espiritual única. El hecho de que el set se filmara en lugares como Matera, Italia, con sus paisajes rocosos, colinas escarpadas y un clima severo, solo añadía una sensación de realismo extremo. Las condiciones de filmación eran tan difíciles que, en algunos momentos, parecía que el equipo estaba viviendo una peregrinación. El frío helado, las lluvias impredecibles y los terrenos accidentados aumentaban la sensación de sacrificio. Pero no solo era el clima lo que creaba una atmósfera única. La energía del set estaba impregnada de algo mucho más grande. Los actores y el equipo técnico comenzaron a describir una presencia invisible que los rodeaba durante la filmación de las escenas más poderosas. Algunos hablaban de sensaciones, de calor inexplicable en medio del frío, o de un silencio profundo antes de grabar una escena. Muchos creían que el Espíritu de Cristo estaba presente en cada momento. Los eventos que ocurrieron durante la filmación no fueron simplemente sufrimiento físico, sino que muchos en el set comenzaron a hablar de manifestaciones divinas. Durante la filmación de las escenas más importantes, algunos miembros del equipo afirmaron haber visto figuras misteriosas vestidas de blanco. Estas figuras, aparentemente, aparecían en los momentos más cruciales y ofrecían palabras de aliento o consuelo. Nadie las conocía, nadie las contrató, y nadie sabía de dónde venían. Algunos de los testimonios más impresionantes fueron los de los técnicos que, durante sus descansos, afirmaron sentir una presencia espiritual durante las grabaciones. Algunos dijeron que sentían que el set estaba siendo protegido por fuerzas invisibles, como si todo estuviera siendo observado por algo más grande que ellos. Estas experiencias misteriosas y sobrenaturales parecían ser una confirmación de que algo divino estaba sucediendo. Pero lo más inquietante de todo es que estas figuras desaparecían tan rápido como aparecían, dejando a los miembros del equipo con un sentimiento de asombro y reverencia. ¿Quiénes eran estas figuras? ¿Qué significaban? Algunos creían que eran ángeles, otros pensaban que eran mensajeros divinos enviados para guiar al equipo en su misión. Cuando la filmación de La Pasión de Cristo terminó, nada fue igual para los involucrados. El rodaje, que inicialmente se percibió como un proyecto cinematográfico, se convirtió en una experiencia transformadora para cada persona en el set. Los actores, los técnicos, incluso los maquilladores y los asistentes, todos salieron tocados por la experiencia. Muchos de ellos, sin pensarlo, comenzaron a reexaminar su fe. Algunos incluso se convirtieron al cristianismo. La película no solo representaba la historia de Cristo, sino que los que participaron en ella fueron transformados por el sufrimiento y la dedicación que pusieron en su realización. El sacrificio de Cristo no solo se mostró en la pantalla, sino que se vivió en carne propia en el set. Y lo más impresionante de todo es que, al finalizar la película, algo mucho más grande había sucedido. No solo se había recreado el sacrificio de Cristo, sino que se había experimentado en cada uno de los involucrados. ¿Fue esta película solo una obra cinematográfica o fue algo divino que sucedió? A medida que los días de rodaje se convertían en semanas, la línea entre la actuación y la realidad comenzó a difuminarse. Los actores no solo interpretaban a los personajes, sino que se convirtieron en ellos. La inmersión de Jim Caviezel en su papel de Jesús no fue solo profesional, sino un acto espiritual y emocional profundo. Durante las escenas más intensas, cuando Cristo era flagelado y clavado en la cruz, Caviezel sentía que el sufrimiento que representaba no era solo simbólico, sino una vivencia real. Los otros actores también comenzaron a experimentar algo similar. Svetlana Metkina, quien interpretó a María Magdalena, recordó cómo, durante las tomas de las escenas de dolor, ella sentía una conexión interna tan fuerte con su personaje que no podía evitar llorar sin control. La intensidad del sufrimiento de los personajes no solo afectaba a los actores,
sino que era una experiencia colectiva y transformadora. Era como si la misma energía espiritual de la historia los estuviera moldeando. Para Luca Lionello, la interpretación de Judas Iscariote representó un desafío aún mayor. La culpa, el arrepentimiento y la traición que su personaje vivió se reflejaron en la vida real. Lionello confesó que, durante algunas escenas, sentía como si la culpa de Judas lo estuviera consumiendo. En un momento, tuvo que salir del set porque no podía soportar la carga emocional. Era como si, al interpretar a Judas, estuviera experimentando de primera mano el peso de sus acciones. A lo largo de la filmación, el dolor no fue solo un medio para alcanzar la realidad histórica, sino que se convirtió en un elemento artístico y espiritual. Las escenas de tortura, flagelación y crucifixión se realizaron con tal nivel de detalle realista que el equipo comenzó a sentir que el sufrimiento físico experimentado por los actores estaba siendo impuesto de manera espiritual. Lo que más sorprendió a todos fue que, a medida que las escenas se volvían más intensas, los miembros del equipo empezaban a sentir el peso del dolor en sus propios cuerpos. Mel Gibson, el director, no solo pedía a los actores que se entregaran físicamente, sino que les pedía una entrega emocional y espiritual profunda. Durante las tomas más difíciles, los actores se unían en oración, con oraciones silenciosas antes de cada toma, pidiendo fortaleza. En esos momentos, el set de filmación se transformaba en un lugar sagrado, un espacio donde no solo se estaba representando el sacrificio de Cristo, sino que se estaba vivenciando ese sacrificio en el cuerpo y alma de todos los involucrados. A pesar de las enormes dificultades, el ambiente era tan intenso que muchos de los miembros del equipo compartieron experiencias extraordinarias. Algunos hablaron de sentir una paz inexplicable antes de las escenas más violentas. Otros afirmaron haber visto luces extrañas en el set o haber sentido que alguien los protegía mientras filmaban las escenas más dolorosas. Estos relatos comenzaron a aumentar a medida que la filmación avanzaba, creando un aire sobrenatural en el set. Cuando las cámaras finalmente dejaron de grabar, lo que quedó en el set de La Pasión de Cristo no fueron solo recuerdos de una producción cinematográfica. Lo que quedó fue un legado espiritual, una transformación interna que tocó a todos los involucrados. La película, que en su principio fue pensada como una representación de los últimos momentos de Cristo, se convirtió en una experiencia espiritual colectiva que cambió para siempre la vida de los actores, el equipo técnico y el público que la vio. Para Mel Gibson, el director y creador de este proyecto, la película se convirtió en un testimonio de fe. No fue solo un desafío artístico, sino un llamado divino, un acto de obediencia hacia un propósito mayor. Durante años, Gibson luchó con las críticas y la oposición a su proyecto, pero al final, la película se convirtió en un legado que trascendió cualquier controversia. La historia de Cristo, recreada en la pantalla, logró lo que Gibson siempre había soñado: tocar las almas de los espectadores. Al final de la filmación, todos los involucrados en el proyecto se sintieron cambiados. Algunos volvieron a sus vidas normales, pero otros nunca dejaron de reflexionar sobre la experiencia que compartieron. El sacrificio de Cristo no solo fue recreado en la pantalla, sino vivido en el set, y ese legado perdura en cada corazón tocado por la historia. Después de semanas de filmación, de sacrificios personales y espirituales, La Pasión de Cristo no solo se convirtió en una película, se convirtió en un testimonio de fe, sacrificio y redención. Cada actor, cada miembro del equipo técnico, no solo representó una historia, sino que vivió esa historia. La cruz, como el símbolo eterno de sacrificio y amor, fue el eje de todo el rodaje, y al final, todos los involucrados se encontraron tocados por algo más grande que el cine mismo. Lo que ocurrió en ese set de filmación fue algo sobrenatural. A lo largo de las grabaciones, momentos de transformación espiritual, manifestaciones inexplicables y milagros que dejaron a todos sorprendidos, confirmaron que había algo divino en juego. Los actores no solo recrearon el sufrimiento de Cristo,
sino que lo vivieron en su propia carne, en su alma. Lo que comenzó como una película sobre los últimos días de Jesucristo, terminó siendo una experiencia colectiva de transformación personal y espiritual. Jim Caviezel, quien interpretó a Cristo, lo dijo mejor: no quiero que me vean a mí, quiero que vean a Jesús a través de mí. Y esa dedicación, esa entrega, no fue solo una actuación, fue un acto de fe profundo, un sacrificio por el mensaje de amor, esperanza y salvación que Cristo nos dejó. Lo que sucedió en la pasión de Cristo es más que un conjunto de escenas dramáticas en una pantalla. Es un recordatorio eterno de que el sacrificio de Cristo no fue solo un evento histórico, sino una manifestación de amor que sigue transformando vidas. Cada herida representada, cada lágrima derramada en el set, fue un reflejo de un sacrificio que continúa tocando los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Y tú, querido espectador, ¿te has detenido a pensar alguna vez en el significado profundo de ese sacrificio? ¿Cómo lo vives en tu vida diaria? ¿Qué carga de amor y redención puede significar para ti lo que Cristo hizo por la humanidad? Tal vez la película te haya tocado de una manera especial. Quizás lo que has visto en este video te haya llevado a reflexionar más profundamente sobre el mensaje de fe y sacrificio. Y si es así, es porque algo divino sigue operando a través de esta historia. Te invito a reflexionar. ¿Crees que todo lo que ocurrió en el set fue solo una casualidad, un simple accidente? ¿O tal vez fue algo más grande, algo divino, que nos recuerda el verdadero precio del amor y la salvación? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Quiero saber tu opinión sobre lo que esta historia te ha dejado en el corazón. Si este video tocó tu alma, no olvides darle like. Compártelo con otros que puedan necesitar escuchar este mensaje de amor y sacrificio. Y suscríbete para continuar explorando más historias que te despierten, que te inspiren y que te acerquen más a lo divino. Recuerda, el sacrificio de Jesucristo no fue solo un acto de dolor, sino un acto de amor eterno. Él lo hizo por ti, por todos nosotros. Nunca olvides eso. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.